Queridos compañeros de Administración Pública del cuarto semestre de la ESAP, les habla Diego Fernando Alegría Paredes y me acompaña mi compañero Arles Leighton. Nos reunimos acá para poder hablar del tema que nos corresponde de la gestión privada de lo público, respecto a la materia pensamiento administrativo y organizaciones públicas que nos dicta el profesor Julio César Pito Urbano. Les vamos a explicar cómo nosotros realizamos y montamos un respectivo mapa conceptual sobre el tema y les vamos a explicar cómo lo organizamos y cómo son los puntos de vista más importantes sobre este mapa. Bueno, primero que todo vamos a ver cómo mencionamos de qué se trató la gestión de lo público. Entonces, para mirar sobre de qué se trató de la gestión de lo público, nos muestra primero esta parte que importantes campos en una intervención estatal que son la educación, la salud y las primeras empresas de energía eléctrica. Estos son las intervenciones estatales que nos muestra cómo está conformado de cómo se trató esta parte sobre la gestión de lo público. Por otra parte, hablamos de la década de los 80. Por acá nos metemos un poco en la historia y les podemos decir en esta parte que hubo una crisis que conllevó a la restauración de públicos, concesiones, privatizaciones, subcontratación. Por otra parte, decimos que en este gran tema vemos cuáles son: primero, vemos las organizaciones no lucrativas; segundo, empresas privadas; tercero, administraciones públicas. Y podemos llamar y citar a un gran filósofo y a un gran autor, el señor Domenech. Domenech dice que el ciclo de las organizaciones públicas podemos ver cómo hay una formulación, ejecución, evaluación y organizaciones de las ONGs. Decimos también que también esto juega un rol en el desempeño de las prácticas y observamos cómo hay comunidades políticas llamadas estructuras que son públicas y privadas que orientan intervenciones estatales políticas. El propósito de Domenech, siguiendo con este importante autor, el propósito de este filósofo es fortalecer la capacidad organizacional de reforma administrativa que tiene una función y una provisión directa industrial. Por último, les puedo decir que Domenech, para aportar lo último, podemos decir que este autor, este filósofo, dice que el ámbito privado de servicios públicos transferidos o concesiones por el estatado se caracterizan por el modelo de organización posferedista. Para complementar más sobre este tema, los dejo con mi compañero Arles Leighton, que les va a resumir más sobre este llamativo e importante tema sobre la gestión privada de lo público. Arles. Buenos días, compañero Diego Alegría. Bueno, yo les voy a hablar sobre la privatización en América Latina según dos importantes autores como lo es Stach y Trujillo. Estos dos autores nos dan a conocer diferentes aspectos muy importantes de la privatización. Primer aspecto,
Nos hablan que en una política privatizadora se persiguen múltiples objetivos. Toman como consideración los servicios públicos como un derecho para los usuarios. Debemos entender que el agua es una necesidad, que la electricidad, el transporte público son necesidades básicas para nosotros como usuarios. Pero con la privatización están cerca de esta consideración. Incluso se habla que hasta la telefonía móvil se encuentra en esta categoría de algún día ser privatizada. Esto ha retomado diferentes percusiones en la población, en la sociedad, lo cual ha llevado a tomar opiniones negativas. Otro aspecto muy importante, nos hablan sobre los objetivos fiscales asociados con los programas de estabilización. Esta reforma fue muy positiva en Latinoamérica. Se dice que en la década de los 90, en 18 estados de Latinoamérica, los ingresos acumulados de la privatización fueron en promedio de un 6% del PIB, Producto Interno Bruto. Nos hablan sobre una reestructuración de la deuda que permitió reducciones en los tipos de interés y en los calendarios de amortización de la deuda. Otro aspecto que toman muy importante, nos hablan sobre un impacto microeconómico de la actuación de las empresas privatizadas. Según estudios que se hicieron en Latinoamérica por diferentes académicos, como lo fue en Argentina, Chile, Colombia, México y Perú, nos hablan que la actuación de las empresas privatizadas han mejorado en términos de su rentabilidad. Digamos un ejemplo, retorno en las ventas, una eficiencia operacional, ventas por trabajador y de producción. Nos dan una estadística también o una situación previa a la privatización. Digamos que la rentabilidad se ha incrementado en un 61% en México, 51% en Argentina, 41% en Perú y 10% en Colombia, 8% en Brasil y en Chile el 5,3%. El único estudio que lo hace sistemáticamente es realizado en Chile, según Fisner, Gutiérrez y Serra en el 2003. Dice que la mayoría de las ganancias en rentabilidad son debidas a las mejoras en los sectores regulados, lo que cubre la mayoría de los servicios de la infraestructura. Bueno, en resumen general sobre la gestión privada de lo público, tomamos como por ejemplo una fuente muy básica de servicios públicos por parte de las organizaciones privadas, lo cual nos dan a entender que se necesita de un Estado muy fuerte, con capacidad para el diseño de los marcos de regulación y control y de vigilancia de los operadores privados. Stas y Trujillo plantean que buena parte de los beneficios han sido repartidos entre el operador y el Estado, quien accede a estos recursos a través de los impuestos. Stas y Trujillo también nos hablan de la disminución de los subsidios públicos a las tarifas y a la reducción de personal que traen las privatizaciones. Esto ha generado varias opiniones negativas, descontentos entre la población. Por eso se ha llevado en esta década una revisión del modelo y también en algunos casos se ha llevado a la nacionalización de las empresas privatizadas. También podemos hablar que
Tal tendencia va de mano de la crítica al proceso de reestructuración de los estados latinoamericanos llevada en los 80 y 90, al intento de restablecer parte de los postulados del viejo modelo y el estado desarrollista. Nos hablan que en Argentina, Bolivia, Ecuador y Uruguay y Venezuela representan países donde las reformas económicas neoliberales no han logrado estabilizar las economías ni proveer los beneficios prometidos en los 80, lo cual nos dice que estos gobiernos se han llegado a constituir en gobiernos de tendencia de izquierda que vienen liderando significativos pasos en la reversión de los procesos de reestructuración estatal y en la gestión privada de los servicios públicos. Esto es como el resumen general sobre la gestión privada de lo público que hemos llevado, que hemos vivido acá en Latinoamérica. No siendo más, muchas gracias por su atención y hasta luego. Gracias. Bueno, gracias por su atención y esperamos que se nos presente otra oportunidad más para poderles explicar y sustentar muchos más temas sobre esta materia y sobre muchas más pautas sobre la gestión privada de lo público. Muchas gracias y hasta luego.